convención, que firmen un pacto, que lleguen a un acuerdo, significa que están haciendo, creando o dando su palabra y también se están comprometiendo, ¿ya? A cumplir todo lo establecido, ¿no? En ese documento, pero de carácter obligatorio, ¿ya? Obligatorio. Ese es el carácter vinculante que tienen estos tres. Ahora, hay otro tipo de documentos que son de carácter no vinculante. Mira, no vinculante. Si vinculante significa obligatorio, entonces, no vinculante, ¿qué significará? Pues no obligatorio. Mira, ¿cuáles son los ejemplos? Las declaraciones. ¿Y qué documento estábamos revisando en la clase pasada? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, mira. ¿Ve? Entonces, ahí está, ¿no? Una de las causas por las cuales no se consideraba, ¿no? En un 100% este documento, porque en el mundo, después del reconocimiento de han habido situaciones, ¿no? En las cuales se notaba, ¿no? Bastante vulneración de derechos. En el mundo, sabes, en la historia universal que empieza lo de la Guerra Fría. Entonces, por eso la necesidad, ¿no? Dentro de la ONU de crear un documento con fuerza jurídica para complementar y reforzar esta declaración. Pero como los países miembros de la ONU en ese tiempo todavía no había ciertas diferencias, desacuerdos, llegaron, ¿no? A la decisión de crear o reconocer dos pactos. Un pacto internacional que va a proteger mis derechos económicos, sociales, culturales y otro pacto internacional que va a proteger mis derechos civiles y políticos, ¿sí? Ambos han sido reconocidos en 1966, pero han entrado en vigencia 10 años después, ¿ya? Y miren, no son los únicos documentos de carácter vinculante que se han ido dando, reconociendo después de la declaración. Después han habido una serie de convenciones, ¿no? Justo con el objetivo, ¿no? De reconocer los derechos de diferentes grupos, los cuales de repente no les consideraban los derechos de igual forma, ¿no? Por ejemplo, las personas refugiadas, los niños, las personas que han sufrido algún tipo de tortura, las personas con discapacidad, las mujeres, ¿ve? Entonces, todo eso en adelante se ha ido dando. Pero recuerden que las leyes internacionales de derechos humanos o los documentos que protegen mis derechos humanos, ¿no? Los primeros, está la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración y estos dos pactos, ¿sí? Ahora vamos a revisar qué es lo que contiene estos dos pactos. De los dos pactos me interesa que ustedes reconozcan los tipos de derechos que estos dos pactos avalan o protegen, ¿ya? Y también les recomiendo que hagan como un listado, pueden hacer, ¿no? Un listado de derechos civiles políticos y un listado de derechos económicos, sociales, culturales. ¿Por qué? Porque en el examen es posible que te hagan mención a alguno de esos derechos y te pregunten, ¿no? ¿A qué grupo de derecho pertenece o en su defecto, qué pacto es el que los protege, como ha venido ahora en el último examen? ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes puedan diferenciar los derechos, ¿ya? Entonces, vamos a revisar cuáles son los derechos que están dentro de este grupo, dentro de los derechos civiles y políticos. Miren, recuerda que lo protege el pacto con el mismo nombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos. Ahora, ¿cuáles son? O bueno, primero debemos de recordar que estos derechos nos permiten a nosotros como ciudadanos participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad. No te olvides que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ahora, ¿cuáles son? Mira, el más importante, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida. Y por ende va en contra de todo acto que vaya en contra, pues, de mi integridad, ¿no? Por ejemplo, el trabajo forzoso, la tortura, el trato inhumano, la esclavitud, la servidumbre, ¿no? Va en contra de todas esas situaciones, ¿ya? Todas las libertades, la libertad, la seguridad personal, la libertad de circular libremente, la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de opinión, de expresión, de reunión, ¿ya? Esas. Ahora,
el derecho a no ser discriminado por ninguna situación, y este derecho, ¿no? Fue tomado en una pregunta examen. Ojo, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, las personas que están privadas de su libertad tienen derecho a tener una vida digna, ¿no? No porque de repente hayan cometido algún tipo de delito o situación, ¿no? Y están en las cárceles, se les va de repente privar, ¿no? De los elementos más importantes para poder vivir dignamente. ¿Ve? También están los derechos políticos, como el derecho al sufragio, a la democracia, a la reunión, a la opinión, ¿no? Todos esos derechos. Recuerda todas las libertades, los derechos individuales y el más importante, el derecho a la vida, ¿ya? Las libertades sobre todo, ¿ya? Ahora, estos derechos están protegidos por el pacto del mismo nombre, no te olvides. Ha venido no discriminación. ¿Y qué más? Creo que sí, hasta el momento solo este, ¿no? Por si acaso. Ahora pasamos al segundo grupo. El segundo grupo de derechos son los económicos, sociales y culturales. Estos igual son protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lleva su mismo nombre para no equivocarse. Ahora, este grupo de derechos son relativos a las condiciones sociales y económicas básicas para una vida en dignidad y libertad, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que yo como ser humano, como ciudadano, necesito, ¿no? Que el Estado garantice estos derechos para que yo pueda vivir dignamente. Por ejemplo, ¿cuáles son? El derecho a la salud, mira lo importante de ello, ¿no? El derecho a una vivienda adecuada, a la educación, al trabajo, al descanso, a un buen salario, el derecho al agua, el derecho a una adecuada alimentación, ¿no? Los derechos culturales, esos derechos que se les reconoce a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Para poder expresar libremente sus expresiones culturales, pues, ¿no? Miren, con respecto a ello, recién, ¿no? En el 2007 ha sido reconocido un documento donde se reconocen sus derechos colectivos, ¿no? De este grupo, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿qué más? Ahora, el responsable, ¿no? El responsable de garantizar, el que tiene esa obligación de proteger y promover y hacer cumplir nuestros derechos, chicos, ¿quién es? ¿Quién es el que tiene esa responsabilidad, la obligación, ¿no? De proteger y hacer cumplir sobre todo estos derechos, ¿no? Los derechos que garantizan una vida digna, los reconocidos en el Pacto Internacional. ¿Quién es, chicos? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, es él. Ay, no sale acá. Uy. Ay, creo que se fue. Ay, no se ha guardado, creo. El Estado, ¿no? Entonces la respuesta era el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también, ¿no? Reconoció los dos pactos, ¿no? Entonces, el Estado, como en nuestro gobierno peruano, pues reconoce, ¿no? La responsabilidad de ello, porque también en la legislación, en nuestra Constitución, están pues reconocidos nuestros derechos, ¿ya? A ver, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, consulta, pregunta? A ver, dos grupos de derechos, eso es importante. Ahora, ¿cuál es lo que debemos de saber? Son los derechos que pertenecen a cada grupo, ¿ya? Bien, Angie, entonces vamos a hacer preguntas de la práctica, ¿ya? Miren, pregunta número 2, me dice, ¿no? No podemos hacer de repente todas así, pero vamos a seleccionar, ¿ya? Porque saben que el tiempo es terrible. La 2. Durante el régimen fujimorista, mira, el Grupo Colina, sabes que el Grupo Colina fue un grupo paramilitar, ¿no? Ya que se creó durante el gobierno, pues, de Alberto Fujimori. Dice, sometió a torturas a muchos ciudadanos como Mariela Barreto. Estos hechos afectaron el derecho a la vida, mira, derecho a la vida de tales ciudadanos que pertenecían a ya, me están preguntando acerca del derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida, ¿dentro de qué grupo lo podemos encontrar, chicos? Muy bien, ahí están Nayeli, Fran, Juan Carlos, Ariana, me dice los derechos civiles y políticos, ¿no? Claro, sí o no, ¿ves? Entonces, el tener, ¿no? Identificar los derechos dentro del grupo de estos dos, ¿no? Nos permiten, ¿no? Poder identificar en qué grupo pertenece, ¿no? Entonces ahí están los civiles específicamente, pero está dentro del grupo civil y político, ¿ya? Ahí está. Ahora, la misma pregunta te pueden hacer mención, pero
no preguntarte de repente a qué grupo de derecho pertenece, sino también a la generación, ¿ya? No te olvides que este también no lo podemos relacionar con la primera generación, ¿ya? Entonces la respuesta correcta sería la D de duendes. Segunda pregunta, pero en la práctica es la 3, ¿ya? Mira, me dice, los derechos civiles y políticos garantizan nuestra capacidad para participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad. Es cierto. Nadie puede privarnos de ellos, ya que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Uno de los siguientes grupos de derechos no guarda relación con estos. Mira, es otra manera de preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos no correspondería al grupo de civiles y políticos? A ver, desde Juan Carlos me empiezan a responder, ¿no? Angie, Frank, Ariana, me dice que es la C de Seprunza, ¿verdad? Ahora vamos a comprobar. Claro, derecho a la salud es un social, derecho a la alimentación social, derecho a la vivienda, claro, ¿no? Ahí está la respuesta correcta, sería la C. Todo lo demás corresponde a los derechos civiles y políticos. A ver, sufragio, libertad, trato, claro, está bien, religión, matrimonio, muy bien. Ah, me olvidé mencionar el matrimonio consentido, ¿no? El matrimonio consentido está dentro de los derechos civiles y políticos. Ay, 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 ya, disculpe. Siguiente pregunta. A ver, pasamos, la siguiente. Ya, 6, les toca a ustedes. A ver, léame, tienen 30 segundos y me dicen cuál marcarían, ¿ya? Ya empiezo yo con mi alergia. Ay, ay, ay. Ay, disculpen, ya. A ver, la pregunta número 6. Me hace mención a un caso, ¿no? Un aspecto, un problema que nosotros estamos experimentando en nuestra Amazonía peruana, ¿no? Te mencionan varias situaciones, pero la última partecita me pregunta acerca del derecho al agua, ¿no? Derecho al agua. Este derecho vulnerado estaría dentro de los... Ah, ya, el agua, ¿dónde estaba? Dentro de los derechos. Ah, Juan Carlos me dice la B, Lisbeth también. Claro, es un derecho social, ¿verdad? Entonces lo encontramos dentro del grupo de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora vamos a revisar. Claro que sí, ¿ya? Ojo, ahí está, excelente, ¿no? Los demás no corresponden. Bien, vamos, la siguiente pregunta. En relación a los derechos económicos, sociales y culturales, estos permiten el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, o sea, tenemos que analizar las respuestas para ver cuál se relaciona con este grupo de derechos. A ver, primero ustedes tienen 10 segunditos, lean y me dicen cuál marcarían en esta pregunta, ¿ya? Cuento, un, dos. A ver, chicos, ¿cuál marcaríamos? Mm. A ver, me dice la B, ¿será? A ver, vamos a ver. Dependen de los estados para su ejecución. Bueno, se supone, ¿no? Que dentro de este grupo están los derechos, ¿cómo se llama? Está la salud, la educación, la alimentación. Bueno, está bien, ¿no? Ahora vamos a ver si efectivamente es, ¿no? Puede ser. A ver, me dice otra respuesta, la C. Genera la capacidad de participar en la vida civil política. No, ¿no? Civil política pertenece al otro grupo. ¿Ya? Entonces la C definitivamente que no es. A ver, la E me dicen, la E. Permiten que los ciudadanos logren incluirse en la sociedad cuando se encuentran en condición de desventaja. Situación de desventaja, como que igualdad. Pareciera, ¿no? Que son los derechos de repente civiles o políticos, ¿no? Ah, entonces no, no, la E tampoco. Ahora falta que me digan la D y la A. No, no, la respuesta correcta es la B, está bien. Dependen de los estados para su ejecución, ¿ya? Muy bien, Flor Ángeles, excelente. Y los que me han respondido, ¿no? También. Entonces ahí está la B. A ver, hasta ahí entonces hemos revisado la primera parte que son los pactos, ¿ya?
Continuamos entonces con la revisión teórica. No te olvides que los dos pactos no son los únicos documentos de carácter vinculante que se han ido reconociendo a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? O que se han visto diferentes situaciones, ¿no? De poblaciones que necesitaban, ¿no? Algo fehaciente, un documento, un compromiso real para que se les reconozca sus derechos. Miren, ¿ve? Entonces se da una serie de convenciones y de pactos, ¿ya? Y eso solo para que ustedes lo sepan, ¿ya? Ahora es información adicional. Ahora vamos a pasar a hablar de dos organismos internacionales que también fueron objeto de pregunta, o sea, fueron pregunta examen, ¿ya? Vamos a empezar con un organismo que pertenece a la ONU. Se le conoce como la Corte de la Haya, anota, Corte de la Haya, o Tribunal Internacional de Justicia. ¿Ya, chicos? Es el mismo por si acaso. No me van a decir en el examen o que les venga cualquiera de los dos y me va a decir, no, a mí me han enseñado con esto, en la guía dice ello. No, es lo mismo, es el mismo organismo. Corte de la Haya o Tribunal Internacional de Justicia, o inclusive, ¿no? ¿Cómo se llama? Mezclado. Bueno, junto, ¿no? Porque en un examen les pusieron Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, ¿ya? Por si acaso. Ahí están las tres variantes. Ahora, lo que debemos de reconocer es que este organismo pertenece a la ONU y lo que yo les estoy compartiendo en esta imagen es la organización de la estructura interna de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU fue creada en 1945 por 50 países al principio. Después se han ido se han ido pues ¿cómo se llama? Juntando, bueno, aceptando este documento, esta organización más. Hoy en día son 193, pero dentro de la estructura interna está organizado así. Tenemos la Asamblea General, donde están todos los representantes de los 193, la Secretaría, donde está el representante principal de la ONU, ya, el Consejo Económico Social, que garantiza ese aspecto, lo económico y social de la organización, el Consejo de Seguridad, que se supone que tiene que garantizar la paz y seguridad mundial, el Consejo de Administración Fiduciaria que se creó, ¿no? Para supervisar los territorios que quedaron terminada la Segunda Guerra Mundial, que eran no autónomos, y el Tribunal Internacional de Justicia, que es pues el órgano judicial. Mira, órgano judicial. Es como el Poder Judicial en el Perú, pero en la ONU o de esta organización, el encargado de solucionar problemas entre países, esa es la clave, es la Corte de la Haya, ¿no? Ahora, ¿qué problemas pueden tener los países? ¿O qué situaciones te pueden exponer en el examen, no? De repente, problemas de límites, de territorios, de fronteras, de algún pacto que quizás ha sido firmado por dos países y uno de ellos no lo cumpla, ¿ya? Entonces, en ese tipo de situaciones, esos problemas se pueden solucionar mediante este órgano judicial de la ONU. Ahora, este órgano judicial cumple o realiza dos procedimientos, ¿ya? El primer procedimiento está relacionado a lo que les acabo de mencionar. El procedimiento contencioso significa que la Corte de la Haya puede resolver por medio de sentencias disputas o problemas que tienen los estados. Ya sabemos qué problemas, ¿ya? Pero el detalle es entre estados, no entre personas, no vulneración de derechos, ¿ya? Ojo. Y hay otro procedimiento más que realiza la Corte de la Haya. Como es un conjunto de magistrados, de jueces, ellos tienen, obvio, ¿no? Bastante experiencia en el aspecto jurídico. Entonces, los otros organismos pueden, ¿no? Pedir de repente alguna opinión. Entonces, a ese procedimiento se le conoce como el procedimiento consultivo. Entonces, la Corte de la Haya puede emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a alguna cuestión jurídica, ¿no? Que les consulte, ¿ya? Ahí están los dos, pero lo más importante es el primero, ¿ok? Ahora, ¿qué más debemos de saber acerca de la Corte de la Haya? Fue creada, ¿no? Junto con la ONU en el 45, lo integran 15 magistrados, mira, 15 magistrados que son elegidos por lo que es la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, otros organismos de la ONU. Ellos están cumpliendo, ¿no? Esa labor de magistrado de la Corte de la Haya por un periodo de 9 años.
lo más importante es que resuelven litigios entre estados, problemas entre estados, ya sabemos cuáles, mediante la emisión de sentencias o dictámenes o consultas, ¿no? Ahí está el carácter contencioso y el carácter, pues, consultivo. Ahora, como se van a realizar acá juicios y estos jueces no van a determinar mediante una sentencia la resolución de un problema que tengan los países, este juicio es de carácter vinculante. ¿Qué dijimos que era vinculante? Ah, obligatorio, ¿no? Entonces, los países que se sometan, ¿no? A que de repente la Corte de La Haya solucione el problema que tengan, tienen que aceptar lo que la Corte de La Haya dice, ¿no? Es de carácter vinculante, es obligatorio, es final, no hay apelación. No es que no estén de acuerdo y van a apelar, ¿no? De repente como lo que se suele hacer en nuestro poder judicial, ¿no? En nuestro país. No, no hay pluralidad de instancias, es una instancia, ¿ya? Eso, ojo, no me va a preguntar, pero si no lo cumple, ¿qué van a hacer? No, se supone que no se puede, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ejemplo, miren, el ejemplo clásico de la Corte de La Haya es el problema que nosotros hemos tenido con Chile, ¿no? Es un problema de aspecto o determinar, ¿no? Nuestra frontera marítima. Nosotros como país considerábamos que nuestra frontera era hasta acá, ¿no? Hasta donde está el rojito. Y Chile decía que era hasta acá, ¿no? Lo de azulito. Entonces, no lo hemos podido solucionar entre países. Este problema fue elevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mira, ¿ve? ¿Ya? Entonces, después de unos años, pues la Corte emitió una sentencia solucionando este problema, ¿no? Mediante una solución media salomónica, ¿no? En el cual, pues, prácticamente como que se le hubiera dividido este triangulito, ¿no? Que estaba en disputa. ¿Ya? Entonces, ahí está ese problema. ¿Te pueden poner este caso? Es posible, ¿no? Porque es un ejemplo clásico en donde nuestro país, ¿no? Ha sido pues partícipe. Ahora, en un examen les pusieron el caso de Bolivia con Chile, ¿ya? ¿Qué problema han tenido Bolivia con Chile? Bolivia durante el gobierno de Evo Morales le exigía a Chile que le conceda un territorio para poder acceder al mar, basándose pues en el aspecto histórico, ¿no? Recuerdan, antes de la guerra con Chile, Bolivia tenía territorio marítimo, ¿no? Todo ello, ¿no? Pero bueno, obvio Chile no estaba de acuerdo, entonces este problema igual ha llegado ante la Corte Internacional de Justicia, en el cual emitió la sentencia y no se le obligó, pues, ¿no? A Chile reconocer o dar ese territorio. Entonces ahí quedó el problema, ¿ya? Entonces, ese fue el caso que les pusieron en un examen. Ahora, entonces, te pueden poner cualquier problema que haya entre países. Un problema actual de repente. Actualmente está en la Corte de La Haya el caso de Venezuela con Guyana, acerca del territorio del Esequibo, ¿no? Entonces, un territorio muy rico, ¿no? Y Venezuela lo está reconociendo, exigiendo como propio, ¿ya? Entonces, ese caso ha sido admitido el anteaño pasado, ¿no? En el 2020. ¿Ya? Pueden exponerte el caso y preguntarte, ¿no? ¿Qué organismo podría solucionar este problema? Es posible, ¿ya? Un caso real o puede ser un caso hipotético, ¿no? Un caso irreal, pero el detalle es que te tienen que mencionar, ¿ya? Que sean el que tenga los problemas de ese tipo, países, no personas, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, pregunta, chicos, con respecto a la Corte de La Haya? Ay, Dios, mi alergia no me deja. A ver, ¿no? ¿Todo claro? Ya, miren, si ustedes necesitan, quieren, ¿no? Investigar, saber un poquito más acerca de la Corte de La Haya, acá les estoy dejando un videíto, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan un poquito más de tiempo, lo ven. Son unos 10 minutitos. Pues ustedes saben que si ahorita lo vemos, se nos acabó la hora. Así que no lo podemos ver ahora, ¿ya? Ahora pasamos al segundo organismo. Miren, a diferencia de la Corte de La Haya, el pacto de San José, no te olvides, pacto o Convención Americana sobre los Derechos Humanos, solo reconociendo pacto o convención, ya sabemos que es de carácter vinculante. Ah, es obligatorio. Ah, entonces, ¿qué les obliga? Miren, el pacto de San José primero, para reconocerlo, miren, contexto, ¿ya? Después, ¿no? De reconocer o del carácter declarativo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel internacional, ¿no? En el mundo se han ido formando diferentes bloques de países.
¿Por qué? Porque nuestra realidad, por ejemplo, la de América, no es la misma que la de África de repente, ¿no? Hay otras necesidades, otras falencias, otros aspectos. Y peor todavía, ¿no? Con lo de Europa, ¿ya? Por eso es que se han ido formando así diferentes bloques de países. En nuestro continente se creó la OEA, ¿ya? ¿Les suena? La Organización de Estados Americanos. Miren, entonces la OEA, acá está. Ay, no, ese no. Acá está primero. Ahí está la OEA, ¿no? Se creó la OEA, así como la ONU a nivel internacional, en América, la OEA. Ahora, dentro de la OEA también se reconoció un documento donde estaban reconocidos nuestros derechos. A ese documento se le conoce como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Pero igual, ¿no? Dice declaración, es de carácter no vinculante. Entonces, todavía, ¿no? Se necesitaba hacer o crear un compromiso de todos los países de América para que puedan, ¿no? Proteger y promover nuestros derechos en todos los países que formen parte de la OEA, ¿ya? De la Organización de Estados Americanos. Entonces, eso era importante, ¿no? Reconocer, ¿ya? Ahora, por eso es que en 1969 se han llegado a reunir un grupo de países, obvio, miembros de la OEA, para comprometerse, ¿no? Crear este compromiso de proteger nuestros derechos. Ahora, ¿qué derechos mis? Los que están reconocidos en la declaración. ¿Cuáles son los que están reconocidos en la declaración? Los que hemos revisado hace rato, ¿no? Los derechos civiles, económicos, políticos, sociales, culturales y sobre todo el derecho a la vida, ¿ya? Entonces, los países que han reconocido este pacto se comprometen, tienen la obligación de proteger nuestros derechos, ¿ya? Ahora, para que se cumpla este compromiso firmado, ¿no? En San José de Costa Rica en 1969, ¿ya? Se han creado dos órganos, ¿ya? El órgano consultivo y el órgano judicial. El órgano consultivo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Formado por un grupo de comisionados que tienen como función promover la observancia y defensa de los derechos humanos. ¿A qué significa? Que cuando, por ejemplo, ¿no? En determinado país que esté dentro o que haya firmado este pacto, esté pasando alguna situación, ¿no? Ellos tienen la facultad de poder ir y verificar, ver, comprobar, instar, ¿no? Al Estado de que cumpla pues con ese compromiso, ¿no? Que se supone que tiene que proteger nuestros derechos, no los puede vulnerar, ¿ya? O que tome medidas necesarias, ¿no? Esa es la función de la comisión. Ahora, hay otra situación más. Nosotros como ciudadanos peruanos, ¿ya? Tenemos, ¿no? Esta garantía, por así decirlo, de protección de nuestros derechos cuando sufrimos alguna vulneración de derechos, sea una persona o un grupo, pero el que ha vulnerado mis derechos tiene que ser el Estado, ¿ya? El Estado. Entonces, pónganse en una situación en la que de repente, ¿no? Su derecho a la libertad, quizás, ¿no? Haya sido vulnerado, ¿ya? Nos hayan detenido en la comisaría, pero no hay pruebas, ¿no? Pero no sé, de repente por ahí hay alguien detrás, ¿no? Que está haciendo algo, ¿no? Que forma parte de repente, ¿no? Del gobierno, ahí de la comisaría, no sé, ¿no? Entonces puede ser que este proceso llegue a más, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos diferentes instituciones, ¿no? O situaciones a las cuales podemos recurrir, pero cuando en nuestro país se agotan todas las instancias, ¿no? Yo ya haya recurrido de repente a todo el Poder Judicial, a todas las instancias, a la Corte Suprema, Corte Superior, todo, ¿no? Y nada, me reconocen, no me reconocen mi derecho a la libertad. Y de repente haya optado, ¿no? Por otro organismo, ¿no? Como el Tribunal Constitucional se me ocurre, ¿no? Pero no reconocen ello, ¿no? No se reconoce que hay vulneración de derechos. Entonces, en ese tipo de casos, yo puedo recurrir a este compromiso mediante la presentación de mi caso, de mi denuncia, primero a la comisión va a investigar, va a ver, va a revisar, y es posible que ahí se solucione el problema, ¿no? Es posible que el Estado reconozca la responsabilidad y que se tome una serie de medidas para evitar situaciones en el futuro, ¿no? Similares. Pero si no, este caso, si es un poquito más complejo, ¿no? Es posible que llegue al órgano judicial. ¿Cuál es el órgano judicial?
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, como dice órgano judicial, Corte va a emitir una sentencia. Y en la mayoría de casos se reconoce la responsabilidad de los estados, ¿no? En cuando hayan cometido algún tipo de vulneración de derechos, ¿ya? Entonces, eso es lo importante del pacto. De repente ustedes han escuchado, ¿no? Ahora, ¿no? Esas iniciativas, ¿no? De varios ciudadanos, de repente, ¿no? Hay una autoridad, ¿no? Que quizás pretenda, ¿no? O quiera salir de este pacto. El detalle es que puede beneficiar de repente a un grupo pequeño, pero nos pone o sea, no nos garantiza nada lo que pueda pasar en el futuro. Ahorita de repente estamos bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nuestros próximos gobernantes ya, no sé, sean dictadores, ¿no? Y cometan una serie de atrocidades como lo que hemos visto, ¿no? En anteriores gobiernos, ¿ve? Entonces, no habría un lugar, no habría una institución, un organismo donde nosotros podamos recurrir cuando en nuestro país no se haga justicia, ¿ves? Ese es el detalle, ¿ya? Ahora, ¿qué ejemplos de repente podemos identificar del Pacto de San José? Durante el terrorismo, pues hemos visto muchas situaciones, ¿no? No solo los perpetrados, obvio, por Sendero y el MRTA. Lo que me interesa más es lo que ha cometido el Estado, ¿no? Porque el Estado ha sido responsable más del 30% de muertes, ¿no? Que se han registrado durante este gobierno, perdón, durante este periodo, ¿no? Y uno de esos casos, ¿no? Porque son bastantes, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Galindo Cárdenas versus Perú. Este caso ha llegado ante la Corte, obvio, primero ante la Comisión y luego ante la Corte, ¿no? Y la Corte ha reconocido la responsabilidad de nuestro país, ¿no? Por detener y torturar a este juez sospechoso de terrorismo, ¿ves? Él ha estado secuestrado, ¿no? Por más de un mes ahí, imputándole la responsabilidad o ser parte, pues, de Sendero Luminoso, cosa que no era cierto, ¿ves? Entonces, no le han reconocido esta vulneración de derechos en nuestro país, ha acudido a este compromiso mediante la Comisión y la Corte y se le ha reconocido, ¿no? La responsabilidad, ¿ves? De parte del Estado en esta vulneración de derechos. Quizás algunos casos conocidos también, lo de Chavín de Huántar, ¿no? Ustedes saben que en 1996, cuando no se dio el rescate de estas personas que estaban ahí, no secuestradas por el MRTA, ¿no? Hubo un enfrentamiento, ¿no? Se supone que todos los MRTistas han muerto. Ah, sí, enfrentamiento, ¿no? Pero hay algunos cadáveres que se han encontrado en una situación media sospechosa, en la cual se presume, ¿no? De que no ha sido así, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Los familiares, ¿no? Han optado por exponer este caso, esta situación igual ante la Corte de la Haya. ¿Ves? Aquí estoy hablando, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya ves, ya me estoy confundiendo ya. Bien, chicos, ¿alguna duda, consulta, pregunta con respecto a estos dos? Corte de la Haya, problemas entre países, ONU, diferencia. Pacto de San José, protección de mis derechos, todos los derechos que hemos revisado, sobre todo el derecho a la vida, vulneración de derechos, ¿ya? Pero el que haya perpetrado esta vulneración de derechos tiene que ser el Estado, no entre personas tampoco, ¿ya? El Estado tiene que ser responsable. Y tenemos, ¿no? Que haber cumplido una serie de consideraciones o requisitos, sobre todo haber recurrido a todas las instancias en nuestro país para poder acudir a un organismo, pues, internacional, ¿ya? Bien, ahora sí, si no hay dudas, entonces vamos a, miren, yo les voy a compartir igual otro videito para que ustedes puedan, le ponen full atención ahí, ¿ya? Porque ahí te van a hablar acerca de la función de la comisión y de la corte. Primero te ponen contexto y te dicen en qué situaciones y cómo puedo yo acudir a la comisión y la corte, ¿ya? Es información adicional para ustedes. Ahora vamos a revisar entonces preguntas si es que no tienen dudas. Ah, y esta pregunta se me pasó. Esto ustedes no lo tienen, ¿no? Entonces no se preocupen. La siguiente pregunta. La pregunta 14 es así o sí, la tenemos que resolver. Miren, está encargado de decidir las controversias jurídicas entre estados. Mira, ahí está una primer clave. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializados de la ONU. ONU, ya está, otra clave. Entonces, ¿a quién nos estamos refiriendo? Ojo con la respuesta. Lean bien y o sea, tal cual es el nombre, ¿no? No podemos modificar, aumentar otro sinónimo, otro nombre. A ver, ¿será la C o será la B?
La B, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es el primero. Te pueden poner Corte de la Haya, el segundo, o Corte Internacional de Justicia de la Haya, por si acaso. Es el mismo órgano judicial que pertenece pues a la ONU, ¿ya? Ojo, ojito. Entonces la respuesta es la B de buenos. Siguiente preguntita. A ver, mira, me dice, un caso, ¿ah? Guatemala y Belice pidieron que se resuelva la disputa fronteriza terrestre, insular y marítima que separa a ambos países desde hace siglos. Los dos territorios habían acordado que en el 2008, en el 2008, ¿no? Llevar el caso al panel de 15 jueces. Mira, en el mismo enunciado, a veces te ponen palabritas claves, ¿no? Para poder identificar la respuesta. Entonces ahí está, mira, panel de 15 jueces. Ya sabemos a quién nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Qué institución será la encargada de dirimir esta controversia? ¿Ves? Me están preguntando de eso. ¿Y bajo qué procedimiento? Entonces, ¿a qué organismo nos estamos refiriendo? Pues a la Corte, ¿no? A ver, vamos a ver. La Corte Internacional de Justicia. Ah, ya la A. La B ya no podría ser porque me está hablando de derechos humanos. La C tampoco. La E, Asamblea General tampoco, ¿no? Entonces queda entre la A y la D de duende. Ahora, ¿qué más me pregunta? ¿Bajo qué procedimiento? La Corte realizaba dos procedimientos, ¿no? El procedimiento contencioso, cuando solucionaba problemas por medio de sentencias, y el procedimiento consultivo, ¿no? Cuando emite opiniones. En este caso, si es un problema entre países, ¿cuál sería? El procedimiento contencioso, ¿no? Excelente. Entonces, la respuesta correcta. Ay, ¿qué estoy hablando? Acá está. Hay que tener cuidado, chicos, ¿ves? Ahí está. La respuesta entonces sería la de dinosaurios. ¿Sí o no? Bien, chicos. Siguiente. Ahora vamos a ver si tenemos una pregunta más. Sí. ¿Qué permite el Pacto de San José a los ciudadanos de los estados parte? Ya, ahora a ustedes les toca. A ver, cuento 20 segunditos, lean las claves y me dicen cuál marcaría. A ver, si en el examen te hace mención a algo similar como esta pregunta, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que nos permite, ¿no? Poder acceder, ¿verdad? A un proceso internacional en caso de que su derecho no haya sido protegido de forma adecuada por las instancias internas de su país. Excelente, lo han hecho muy bien. No ha habido ningún error. Ojalá sí nos vengan las preguntas, ¿sí, no, chicos? Bien, entonces lo último que nosotros tenemos, ya que vamos a revisar de repente más a profundidad la siguiente clase, es acerca de la Constitución, ¿sí? La Constitución vigente es lo primero que debemos de saber, es como que en ciencias les dijera, ¿no? Si saben sumar, ¿no? Lo mismo, ya en cívica. La Constitución actual del Perú es la de 1993, ¿ya? Eso lo tenemos que saber, ¿no? Es un delito equivocarse, ¿ya? Mira que ahora está de moda, ¿ya? Ahora, la Constitución también se le conoce como la Carta Magna, la Ley de Leyes, ese es el documento más importante, ¿ya? Ahora es la 12ª Constitución, ¿no? En el Perú han existido 11 anteriores a la del 93. Ustedes van a leer el contexto, cómo es que ha sido aprobada, ¿no? Porque se dio durante el gobierno de Alberto Fujimori, después de una disolución del Congreso, se creó un Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Se creó bueno, más que todo se modificó, ¿no? A la Constitución de 1979 y ha sido aprobada mediante un referendo, donde la población pues dijo que estaba de acuerdo, ¿no? La mayoría y se aprobó. Ahora, en la Constitución está todo, ¿no? Todo lo relacionado al reconocimiento de nuestros derechos fundamentales en la primera parte y después en los demás artículos ya está cómo está organizado nuestro Estado, ¿no? Entonces, lo de los poderes y los de los organismos constitucionalmente autónomos. Acerca de la reforma o cambio en la Constitución, eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya chicos? Porque ya estoy sobre la hora. Dios mío. Esto es lo que hemos revisado entonces el día de hoy. Vamos a compartir mi link de diapositivas. Tienen ahí tarea revisar esos videitos, ya, y hasta ahí pues llegamos y con eso terminamos el tema número 1. Siguiente clase bien estudiado porque voy a preguntar, ¿ah?
¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos, que tengan un excelente día. Cuídense bastante a estudiar y revisar la información del tema número 1, ¿sí? Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego, Ay, ¿dónde Miss. estoy? Chao, chao, Nicole. Cuídate, nos vemos.